Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar en torno al tema que hoy nos ocupa en la mañanera del outsourcing. En la Universidad Nacional Autónoma de México hay una situación precaria de los profesores de asignatura, de los profesores adjuntos. Seguramente usted ya ha escuchado, ha leído al respecto, incluso que les faltaban de pagar y me parece que todavía en algunos casos hay una parcialidad del pago en muchos de ellos. De hecho, ayer entrevistamos a uno de los profesores de la Facultad de Ciencias y esto es lo que nos comentaba. Aquí incluyo este tema por la situación de la precarización del empleo, no solo en las empresas, sino también en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, donde se supone que debería de haber ejemplos claros para la sociedad. Desafortunadamente se refleja una injusticia hacia el pago de la gran mayoría de los profesores, de las profesoras, que han impulsado a tantos profesionistas. Usted estudió ahí, presidente, y sabe perfectamente pues el esfuerzo diario de miles de ellos, incluso hay paros al respecto. La pregunta sería, ¿cómo poder apoyar? Porque muchas veces se refieren a estos organismos como autónomos. Efectivamente hay una autonomía, pero a veces me parece a mí mal aplicada o justificando para generar abusos. En este caso, en este tipo de organismos como este que estoy exponiendo de la UNAM, ¿cómo puede apoyarse para no violentar o para evitar violentar los contratos? O también decía líder empresarial aquí presente, la antigüedad que se evita también para en la contratación se hace cada determinado tiempo para que no se generen antigüedades. ¿Cuál es la postura aquí en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México? Preguntar también si han recurrido a la Secretaría del Trabajo, si no lo han hecho, si puede atender algo al respecto. ¿Cuál es la situación, presidente? Bueno, primero, como tú lo mencionas, se trata de una universidad autónoma como otras. Entonces ellos manejan su presupuesto, la obligación del gobierno y el derecho de las universidades es que reciban recursos suficientes para el desempeño de sus labores académicas, de investigación, y nosotros hemos procurado que no falten esos recursos. Siempre han habido aumentos por encima de la inflación, año con año, al presupuesto de las universidades del país, y lo vamos a seguir haciendo. Sobre la situación interna, pues no nos corresponde, pero creo que si cambiamos las prácticas en lo general, si actuamos, predicamos con el ejemplo, pues todo esto ayuda a crear un ambiente distinto y aunque se trate de organismos autónomos, los mismos trabajadores van a ir demandando que mejoren sus condiciones laborales. Es muy importante el que esto que estamos ahora aquí informando se sepa, se conozca, y esto es una contribución importante. Lo que aquí mencionó Carlos, que yo coincido, la mayoría de los empresarios cumplen con su responsabilidad, no participan en estas prácticas de simulación, sino tratan bien a sus trabajadores. Incluso la mayoría de las empresas de México no pagan salario mínimo, pagan más. Esa es la realidad, se puede ver
de que los trabajadores que ganan salario mínimo no son la mayoría de los trabajadores asalariados, porque las empresas pagan más, están conscientes de que con el salario mínimo, aún con los aumentos, no alcanza. Entonces, la mayoría de las empresas cumplen con salarios justos, con prestaciones, pagan impuestos, son pocas, y eso porque la autoridad se los permitía. ¿De dónde sale lo del outsourcing? Pues de la misma autoridad. ¿De dónde sale la evasión fiscal? Nada más hagan un análisis en dónde están trabajando los que pasaron por el SAT durante el periodo neoliberal, todos en despachos de fiscales, utilizando información privilegiada y las mañas que utilizaban para evadir impuestos. ¿Cuándo surge lo de la proliferación de las factureras? Hace 10, 12 años. Eso antes no existía. Pero estamos hablando de minorías, ni siquiera son empresarios, son delincuentes de cuello blanco, traficantes de influencia, pero se lo permitía el gobierno. No así el caso de los empresarios responsables, la mayoría de los empresarios de México. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando, tiene que ir mejorando, y ahí yo agradezco, vuelvo a expresarlo, en un afán de colaboración del sector empresarial. Entonces, en el caso de las universidades, pues son autónomas. Yo no sé si tú tengas algo que mencionar sobre esto. Pues no nos ha llegado información de la secretaria. Pero sí estaríamos en condiciones de orientar y de apoyar en todo lo que se pueda. Hay muy buena relación con el rector de la UNAM, que es una persona íntegra, profesional, es un agente decente, del rector de la UNAM. No tengo yo informes de que sea un malvado, que sea cacique. Conozco de otros, pero ahorita no vamos a hablar de eso. En este mismo tema, presidente, si me permite.